Que el amor y la misericordia de Dios esté hoy, 28 de febrero, último domingo del mes de febrero del año 2021. Que la misericordia de Dios esté sobre nosotros. En un contexto de enseñanzas, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13, del versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Y como siempre, mucha gente con muchos propósitos, con diferentes intenciones alrededor de Jesús. Una de esas parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos narra tiene el título de la parábola del trigo y la cizaña. Dice el versículo 24 que le refirió otra parábola, narrando el evangelista el Evangelio según Mateo. Otra parábola porque ya anteriormente nos había enseñado la parábola del sembrador. Y dice esta parábola del trigo y la cizaña, él le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre sembró, hizo una labor. ¿Y qué sembró? Sembró buena semilla. ¿Y en dónde? En un buen terreno. Pastor, ¿y usted cómo sabe que es un buen terreno? Bueno, porque más adelante vamos a ver que esa semilla que se sembró nació, germinó y dio fruto. Y siempre tengamos en cuenta en esta parábola que la buena semilla es tipo de la palabra de Dios. Entendamos que el terreno son las personas que reciben o rechazan la palabra de Dios. Y acá nos habla de una buena semilla que cae en un buen terreno. El dueño del campo es tipo de Dios. Y los hombres, los sembradores, son tipo de la iglesia de Cristo. Repito, el versículo 24 dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25, pero mientras dormían los hombres, o sea, los que sembraron, los mismos hombres que la sembraron dormían. Ellos hicieron su labor y descansaban, quizás confiados que nada dañaría esa semilla que ellos habían lanzado en un buen terreno. Pero dice el versículo 25, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aparece un enemigo, tipo de reino de las tinieblas, y también hizo un trabajo. Sí, señor, hizo un trabajo, también sembró y lo hizo estratégicamente. Y es interesante porque, fíjense, no sembró la cizaña en cualquier lugar, no lo hizo alrededor del trigo o en las esquinas. No, el versículo 25 dice que sembró cizaña entre el trigo. Ese trigo sembrado en buen terreno, no lo hizo alrededor, sino entre el mismo trigo. Dice que el enemigo sembró y se fue. ¿Pero qué fue lo que sembró? Dice el versículo 25, y quiero repetirlo: pero mientras dormían los hombres, los mismos sembradores, tipo de la iglesia hoy en día, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice que sembró cizaña. Voy a darle dos significados de esa palabra. El significado natural, por decirlo así, es planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyos granos contienen un principio tóxico. Crece fácilmente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. Y hay otro significado que dice cosa o persona que daña, perjudica o estropea aquellas otros en que las que surge o está. Por eso tenemos que estar bien pendientes por esta parábola que el Señor quiere enseñarnos hoy. Eso fue lo que sembró el enemigo, tipo de reino de las tinieblas.
Dice el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, por eso es que sabemos que fue una buena semilla, sembrada por buenos sembradores en un buen terreno. La iglesia debe entenderlo hoy. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bendito el nombre del Señor. También apareció la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y es interesante lo que sucede en este versículo 27, porque de alguna forma esos hombres, los sembradores, cuestionaron la buena semilla sembrada. De alguna forma cuestionaron el buen terreno donde cayó, germinó y dio fruto la buena semilla. Es más, de alguna forma cuestionaron al dueño del terreno. Ellos le dicen: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, de alguna forma los sembradores, tipo de la iglesia hoy en día, cuestionaban la buena semilla, cuestionaban el buen terreno y hasta el dueño del sembrado, porque había aparecido la cizaña. El dueño del campo, tipo de Dios, le responde en el versículo 28 y dice: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Vamos a desglosar, a escudriñar este versículo. El dueño del sembrado, tipo de Dios, le dice: un enemigo lo hizo. No cuestionemos la buena semilla ni el buen terreno. El enemigo lo hizo mientras los hombres, tipo de la iglesia, dormían. Y este término dormir es duro, es fuerte. Puede significar que la iglesia está distraída con muchas cosas y descuidan la esencia del evangelio, que es el terreno, tipo de las personas que escuchan la palabra. Descuidan la semilla, que es la palabra de Dios. Y ellos, enseguida los sembradores dijeron, tipo de la iglesia: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y quiero que entendamos bien claro lo siguiente: la cizaña en esta parábola es tipo de toda situación o persona que quiera dañar, entorpecer, retardar y hasta matar el crecimiento de la palabra de Dios en el corazón de las personas. Quiero repetirlo: la cizaña en esta parábola es tipo de toda circunstancia o persona que quiera dañar, entorpecer, retardar y hasta matar el crecimiento de la palabra de Dios en el corazón de las personas. Y los sembradores con muy buena intención y muy buena voluntad dijeron: vamos y la arrancamos, con buena intención, con su propia estrategia. La arrancamos urgente a nuestra manera, vamos. Y es interesante porque se esperaría una respuesta del dueño del sembrado, tipo de Dios. Una respuesta como: sí, corran, vayan y arránquenla como puedan, arránquenla ya, que esa cizaña va a dañar el trigo. Pero quiero que tu iglesia reflexiones en la respuesta que en el versículo 29 les da el dueño del sembrado, tipo de Dios. Él les dijo: no. O sea, lo frena en seco. Lo frena en seco. Y dice el versículo 29, Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Él les estaba diciendo: no sea que ustedes, con muy buena intención, sí, con muy buena estrategia, sí, pero si lo hacen ustedes, puede existir el riesgo que dañen el trigo. Podrían arrancar con su fuerza la cizaña, pero quizás terminarían dañando también al trigo, tipo del fruto de la buena semilla sembrada en el corazón de las personas. Dios ama a su trigo. Él no quiere que nada los dañe. Y por eso le dijo a los sembradores:
impulsivos ellos, emocionales ellos dijeron, vamos y la arrancamos. Y él les dijo, no, no lo hagan, no lo hagan. Porque por arrancar la cizaña, por arrancar esa situación que quiera dañar o entorpecer o retardar y hasta matar el crecimiento de la palabra de Dios en el corazón de las personas, si lo hacemos con nuestra propia fuerza, vamos a terminar dañando el trigo. Y tenemos aquí una grande, poderosa y hermosa enseñanza de nuestra labor como sembradores de la palabra de Dios. Este mensaje va para la iglesia de Cristo. Aquí hay una poderosa enseñanza, una hermosa enseñanza. Debemos descansar en Dios. Él, nuestro Señor, es el que se encargará de proteger su trigo y de arrancar la cizaña. Y espero que no me vayas a malinterpretar. Él, nuestro Dios, nos utilizará a nosotros para esa labor. Pero no es labor de hombres, es labor de Dios. Nosotros sencillamente somos herramientas en sus manos. No es labor de hombres, es labor de Dios. Si lo hacemos con nuestras fuerzas, lo más probable es que dañemos el buen trigo. La iglesia debe entender que eso es potestad y majestad de Dios. Nosotros tenemos toda la intención y queremos que nunca haya cizaña en el trigo que ha salido después de sembrar la buena semilla de la palabra de Dios y ha caído en un buen terreno. No queremos que nada dañe ese trigo. Pero la palabra dice que el enemigo puede venir y sembrar cizaña entre ese trigo. Y van a hacer la cizaña también. Van a hacer la cizaña también. Y Dios nos guarde de cuestionar la buena semilla o el buen terreno o aún al dueño del terreno. El enemigo lo coloca. Y el Señor le da una respuesta tremenda. No, no lo hagan. Porque si lo hacen con sus propias fuerzas, si lo hacemos con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia estrategia, vamos a terminar muy probablemente dañando el trigo de una forma o de otra. La iglesia debe entenderlo. El versículo 30 nos muestra lo que sucederá el día del Señor. Nunca nos desligamos de que la segunda venida de Cristo está cerca. El versículo 30 nos muestra lo que sucederá el día del Señor. Es un versículo escatológico y también nos muestra lo que debemos hacer en el día a día, en estos tiempos, principalmente en estos tiempos tan difíciles como el año 2020 y el 2021. Dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, que es tipo del día del Señor. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo diré, dice el Señor ahí. Yo haré, dice el Señor ahí. Es tremendo lo que el Señor nos enseña hoy. Quizás diciendo, iglesia, tú tienes muy buena intención, pero no estropees mi obra por hacerlo con tus propias fuerzas. Y yo te pregunto hoy, ¿qué tipo de cizaña puede estar entre nuestra familia hoy? ¿Qué tipo de cizaña puede estar en nuestras iglesias hoy? ¿Qué tipo de cizaña puede estar aún entre nosotros mismos hoy? Y yo te digo algo, sea la situación que sea, de índole económico, de índole sexual, de índole matrimonial, de mundanalidad, etcétera, 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 porque la lista podría ser bien larga. Todo eso, esas situaciones o esas personas que te llevan a esa situación se convierten en la cizaña que nacen entre el buen trigo. Y esa cizaña, repito, intentará dañar el crecimiento y el fruto que debe dar la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero es interesante, el Señor dice, no la arranquen ustedes. Eso solamente puedo hacerlo yo. Yo amo ese trigo que ha nacido de una buena semilla y en un buen terreno.
solamente puedo hacerlo yo para no dañar el trigo. Y quiero repetirles, Él nos utilizará a nosotros para esa labor, pero no es labor de nuestra emoción o de nuestra impetuosidad o de nuestro deseo de hacer las cosas bien. No, terminaremos dañando el trigo al querer arrancar esas situaciones delicadas que están dañando a esas personas que han recibido la palabra de Dios en sus corazones y que esa palabra de Dios ha nacido y ha dado frutos. Con nuestra impetuosidad para arrancar esas situaciones, sin la guía directa de Dios, vamos a terminar dañando a esas personas. La iglesia debe entenderlo. La iglesia debe entenderlo. Y hay miles de plantas de trigo, tipo de esas personas que un día recibieron la semilla de Dios en sus corazones, que por la impetuosidad de los sembradores de arrancar la cizaña, han terminado dañando el trigo. Por eso cuando los sembradores, tipo de la iglesia, le dicen en el versículo 28, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El Señor es claro y le dice no. Ni siquiera le dice intenten hacerlo ustedes a ver qué pasa. No, le dice no. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. La iglesia debe confiar que Dios arrancará esa cizaña en su momento. Si ese terreno sigue siendo un terreno fértil, Él arrancará esa cizaña, porque Él ama a esas matas de trigo que están dando frutos que nacieron de la semilla de Dios. Él quiere hacerlo y Él lo hará. Que Él nos utilice para hacerlo, wow, es una bendición, es un privilegio. Que podamos aportar algo para que esa cizaña muera dentro de las matas de trigo sin dañar al trigo. Sería una bendición bien grande que Él nos utilice para hacerlo. Pero tenemos que entender, iglesia, hoy que la obra es del Señor, que el poder es del Señor, que la alabanza es para Él, que el imperio es de Él, que Él nos utilice para hacerlo, gloria al Señor. Pero es su obra a través de nosotros. Y la iglesia hoy, principalmente en estos tiempos difíciles donde la cizaña se ha incrementado y parece que mucha parte del trigo sembrado con buena semilla y en buena tierra, parece que mucha parte de ese trigo se está ahogando con toda la cizaña que tiene a su alrededor. Pero quizás el Señor nos dice, por lo que nos dice su palabra, que esperemos en Él, que descansemos en Él. Recuerden que Él nos dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dice, todos aquellos que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo les haré descansar. Y eso también puede abarcar a la iglesia, quizás trabajada y cargada por todo lo que estamos viendo, por toda la mundanalidad que estamos viendo, por toda la cizaña que estamos viendo que está creciendo entre el trigo, que un día recibió la palabra de Dios y que un día dio frutos. Pero iglesia, no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Él. Descansemos en Él y Él hará. No sea que por nuestra propia voluntad y nuestro propio impulso, por arrancar la cizaña, sea cual sea la situación, vuelvo y repito que sea tipo de esa cizaña, crisis económica, enfermedad, problemas de identidad sexual, problemas matrimoniales, lo que sea. Simplemente pidamos a Él que nos utilice, pero tengamos la convicción en nuestro corazón que esa labor es del dueño del cultivo, es del dueño del sembrado, que esa labor es potestad y majestuosidad de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por esa su palabra. Yo te pido que la medites y siempre estés dispuesto a ser una herramienta en manos de Dios, pero siempre teniendo la convicción que la obra es de nuestro Dios. Dios te guarde.
Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea Cuánto me contigo. bendice.